Buenas tardes, estimado profesor Cavani y equipo de docencia. Mi nombre es Moisés Maiguire Vivero y hoy trataré el tema sobre la falta de debida motivación como causal de anulación del laudo y si es posible alegar esta. En primer lugar, debemos remitirnos al marco constitucional y legal que rigen al arbitraje. En primer lugar, en cuanto a la Constitución Política del Perú, en el artículo 139.1 tenemos que no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, salvo la militar y la arbitral. Y en cuanto al decreto legislativo número 1071, en su artículo 3, se establecen ciertos principios, como la no intervención del Estado en los procesos de arbitraje, la plena independencia del tribunal arbitral y el no sometimiento a órdenes, y las plenas atribuciones para las actuaciones arbitrales. Siguiendo nuestro estudio, debemos remitirnos necesariamente al laudo arbitral y su emisión. Pues bien, por este debe entenderse que es la resolución por la que los árbitros dan fin a toda o algunas de las cuestiones, es decir, las resuelven, que las partes les han sometido al amparo de un convenio arbitral. Asimismo, el artículo 57.1 de la Ley de Arbitraje señala que el tribunal arbitral decidirá el fondo de la controversia de acuerdo a derecho. El artículo 59.1 y 59.2, por su parte, señala que todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento, desde su notificación a las partes y tiene efecto de cosa juzgada, es decir, es definitivo. En cuanto a los recursos contra el laudo, si bien hemos dicho que ese es inapelable, el artículo 62.1 de la Ley de Arbitraje señala que contra el laudo solo podrá interponerse recurso de anulación, pues esta es la única vía de impugnación y el objeto de este es revisar solo la validez del mismo. Como resultado de este, en sede judicial, el artículo 62.2 ha determinado que en esta sede simplemente se podrá declarar la validez o la nulidad del laudo. Asimismo, está prohibido pronunciarse sobre el fondo de la controversia del conflicto o calificar los criterios, la motivación o la interpretación que han llevado a cabo los árbitros. En cuanto a las causales de anulación, el artículo 62.1 señala que el recurso de la anulación tiene por objeto la revisión de la validez por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63. Y si nos remitimos a este, se señalan que el laudo solo puede ser anulado cuando la parte que lo solicita alegue y pruebe, por ejemplo, que el convenio arbitral es inexistente, nulo o anulable, o que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales en general. Y luego siguen 5 causales más de anulación. Muy bien, la pregunta específica que da inicio tal vez a nuestra investigación es si está contemplada de manera expresa y literal la falta de debida motivación como causal de anulación del laudo arbitral. Pues bien, en cuanto a esto, varios autores, como León y Taboada, señalan que la causal de debida motivación podría verse inmersa o encontrarse en estos 3 artículos. En cuanto al artículo 56, siempre remitiéndonos a la ley de arbitraje, tenemos que todo laudo debe ser motivado, a menos que las partes hayan convenido algo distinto. Ese supuesto regula la transacción del artículo 50. Pues bien, tenemos como obligación jurídica de los árbitros motivar debidamente el laudo. El artículo 63.1.b señala que en cuanto a la anulación, una de las partes puede alegarla cuando no ha podido por cualquier otra razón hacer valer sus derechos. En este análisis se examina la tutela jurisdiccional efectiva, específicamente el debido proceso, el cual incluye consigo la debida motivación. En el artículo 63.1 literal C se señala que se puede alegar la anulación cuando las actuaciones arbitrales no se han ajustado al reglamento arbitral aplicable o al presente decreto legislativo, la ley de arbitraje. En este caso, como vimos, el artículo 56 exige de los árbitros la motivación de sus laudos, y si esto no se da, pues vemos que una actuación arbitral no se somete a lo que regula el presente decreto legislativo. Pues bien, una vez explicado todo esto, deberíamos someternos a la prohibición y límites que tienen el recurso de anulación. En primer lugar, como hemos dicho, el artículo 62.2 estipula que está prohibido pronunciarse sobre el fondo. Entonces cabe preguntarse qué es lo que se puede revisar mediante el recurso de anulación. En doctrina se tiene que este análisis debe realizarse en cuanto a justificación interna y justificación externa. En cuanto a justificación interna, el juez debe valorar los argumentos deductivos,
y que esos no sean contradictorios. Es decir, que haya una premisa mayor, una premisa menor y una consecuencia jurídica. Es lo que León denomina la dimensión lógica. En cuanto a la justificación externa, es que los argumentos no simplemente sean lógicos, sino que tengan razones externas, estén fundamentados o motivados mediante una argumentación de normas, leyes, jurisprudencia, entre otros. Es así que el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que el recurso de anulación se limita a un control externo, es decir, a un control sobre la existencia de motivos y no un control sobre corrección jurídica de los mismos. Siguiendo en este mismo análisis, vemos en cuanto a límites y precauciones que deben tomarse en el recurso de anulación, que no debe confundirse la existencia de hechos con interpretación de hechos, pues están en nivel diferente. En el recurso de anulación simplemente se limita a la existencia, más no a la interpretación. El ejercicio judicial, como hemos dicho, está limitado a evaluar el correcto razonamiento, más no evaluar el cómo o el porqué del mismo. No importa si el juez se encuentra de acuerdo o desacuerdo con la decisión del tribunal arbitral, pues solo debe verificar la existencia de hechos y que esos estén debidamente justificados en la resolución. En cuanto a esto, también se debe verificar la aplicación de la norma, verificar, más no interpretar o corregirla en cuanto lo hayan hecho los árbitros. Pues bien, podemos resumir todo lo que hasta aquí hemos señalado en que en el recurso de anulación el juez simplemente debe comprobar el razonamiento lógico, es decir, la justificación interna de la decisión y el sustento de afirmaciones de hecho y de derecho, es decir, la justificación externa. Una vez dicho qué es lo que está limitado o lo que se debe precaver, debemos emitir cuáles son los supuestos en los que se puede alegar esta causal. En primer lugar, se podría alegar en los casos de motivación inexistente, es decir, cuando no existan motivos o razones que justifiquen la decisión. En doctrina esto es lo que se llama incongruencia omisiva o argumentación omitida. La consecuencia de esto será que se anule el laudo. También se puede alegar en los casos de motivación insuficiente, es decir, que las premisas hayan sido analizadas, pero no de una manera correcta o suficiente o necesaria, pues se ha cometido un error en el silogismo lógico, pues la conclusión a la que han llegado los árbitros no se relaciona con las premisas que han analizado. La consecuencia igualmente será la anulación del laudo. También la incoherencia, por ejemplo, en un caso que el tribunal arbitral diga que ambas partes han celebrado un contrato X, pero luego diga que no lo celebraron. Entonces vemos la incoherencia entre premisas. También cuando se incurre en un error de fundamentación, es decir, que las premisas no cuentan con un respaldo externo. Por ejemplo, se dice que el supuesto A está regulado en el artículo 20 del Código Civil, pero cuando nos remitimos a este vemos que este no existe, es decir, no hay una justificación externa ni un respaldo de igual manera. Entonces, luego de haber estudiado todo esto, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Que si bien la causal de debida motivación no está regulada de manera expresa o de manera taxativa en el artículo 63, podemos ver, como ya hemos notado, que esta se puede ver inmersa o se puede encontrar en el artículo del debido proceso, el 63.1, o de las actuaciones arbitrales conforme a ley, que ya también hemos mencionado, o en el artículo 59, que exige de los árbitros que todo laudo sea emitido con una correcta motivación. El nivel de valoración que debe tener el recurso de anulación en sede judicial se debe ceñir a verificar la presencia de una argumentación lógica y de un sustento externo, como ya hemos dicho, una justificación interna en cuanto a las premisas y que la conclusión se derive de estas y un sustento externo mediante leyes, jurisprudencia, doctrina y demás. Se puede alegar esta causal en los casos de motivación aparente, motivación insuficiente, cuando hay coherencia entre premisas o cuando hay un error en la fundamentación. De esta manera vemos que el juez debe limitar y debe guiar su ejercicio al control sobre la existencia de hechos y de una justificación de la decisión, más no a corregir o emitir un pronunciamiento sobre la interpretación u opinar sobre las actuaciones arbitrales, pues esto desnaturalizaría la figura. Entonces, como conclusión final tenemos que sí, es posible alegar una falta de debida motivación como causal del laudo, pero como hemos visto, el nivel de valoración que se tiene es un control externo, es decir, la justificación interna y externa de la valoración, simplemente comprobar la existencia de esta. Si no se cumple esto, la valoración judicial resultaría contraria a la prohibición del artículo 62, es decir, en casos los jueces
opinen, traten de corregir lo que ha dicho el tribunal arbitral, trate de valorar la interpretación en estos casos, no se estaría sometiendo a lo que nos dice el artículo 62. Pues bien, espero haber explicado de manera debida mi tema y que se haya entendido, y en todo caso quedo atento a cualquier comentario o pregunta que se desarrolle en el examen final. Muchas gracias y buenas noches.